Hola, estamos aquí con la psicóloga María Teresa García Ubart. Vamos a hacer una pequeña entrevista y bueno, vamos a comenzar. Gracias, Tere, por tu tiempo. Eh, Con mucho gusto. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la práctica privada, tengo el consultorio y eh, básicamente trabajo dando psicoterapia y acompañamiento terapéutico para mamás y papás. ¿Y hace cuánto que practicas esto? Llevo más de 20 años trabajando como terapeuta independiente aquí en mi consultorio. Ok. ¿Y como estudios, qué estudios tienes? Soy maestra en psicología clínica por la UNAM. Tengo una especialidad en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y un diplomado en psicoterapia de mamás con bebés por la Universidad París 12, la Embajada de Francia y la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría, así como la certificación como terapeuta en el método Hakomi, que es lo que llevo estudiando los últimos 10 años y que es actualmente una de mis pasiones. Entiendo que habría muchas maneras de definir el trauma, pero desde tu experiencia de trabajo, ¿cómo definirías tú el trauma? Para mí la definición eh, que más me gusta para trauma, sobre todo cuando uno tiene esta intención de trabajar terapéuticamente con él o de resolverlo, es la que da Peter Levine, que habla de una descarga de energía que queda, digamos, como atrapada en el sistema nervioso y no puede fluir y el cuerpo no puede hacer lo que toda su biología le pide que haga, de manera que esa energía se queda como atrapada, alterando de manera permanente el funcionamiento del sistema nervioso, su equilibrio, la capacidad eh, para que funcionen de manera armoniosa el sistema simpático y el parasimpático, etcétera. Es como un evento demasiado fuerte que la persona experimenta, que no sabe cómo reaccionar, que no sabe qué hacer con eso y que simplemente le genera como un shock que queda de alguna manera grabada en su biología y que como no está elaborado, no está procesado, esta experiencia se registra a un nivel de memoria implícita. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Es cuando una memoria queda en el cuerpo, pero no ha sido procesada ni integrada, de manera que cuando uno la vive puede decir, ah, estoy recordando. Eso es lo que generalmente conocemos como memoria, pero en este caso particular esas son las memorias explícitas. En este caso queda esta experiencia grabada en el cuerpo y entonces cuando la persona tiene estos recuerdos no está recordando, es como si volviera a estar en el lugar y en el momento de esa situación o ese evento horrible que vivió. Es muy importante aclarar que no hay muchas formas de trauma, es decir, muchas veces pensamos que algo traumático es una experiencia terrible como un tsunami o un temblor, quedarte atrapado en los escombros, y es verdad, eso es una experiencia traumática, pero el trauma es una experiencia profundamente subjetiva. Y aquí se vuelve muy importante porque hay muchos momentos en que los niños tienen experiencias traumáticas y como adultos no nos damos cuenta. ¿Qué puede ser una experiencia traumática para un niño? Caerse de la periquera, estar comiendo tranquilamente y que de pronto algo pase donde él cae hasta el piso y se asusta horrible y se siente impotente y no puede hacer nada. O una experiencia traumática puede ser despertar de una cirugía donde nadie le avisó que podía haber estos estados alterados de la conciencia, donde a lo mejor su cuerpo no le va a responder, pero su mente sí está funcionando. Y esos segundos o minutos que el niño vive esa experiencia, eso puede ser una experiencia traumática. Entonces, en el caso de los niños podemos ver que en lo cotidiano puede haber montones de circunstancias que para ellos son trauma
y que si lo minimizamos desde esta perspectiva adulta, que sabe que no están en un verdadero peligro, entonces lo descalificamos y no le damos el acompañamiento empático que el niño necesitaría para que precisamente pueda elaborar esta experiencia y que no se le quede grabada o alterando su sistema nervioso. ¿Cuáles podrían ser como los errores de los padres al ignorar estos traumas? O sea, me queda claro por lo que te entiendo que muchas veces porque no miden que eso está afectando al niño, pero ¿qué otras circunstancias pueden ser? Por ejemplo, a veces en el caso de los padres, el número uno es esto de no darle credibilidad y insistirle al niño que eso ya pasó y que no pasó nada y que todo está bien, y como no darle el espacio al niño para retomar y reelaborar y volver a permitirse sentir en el cuerpo eso que le activó ese evento y luego paso a paso irlo dejando fluir, de manera que esa energía no se quede ahí atrapada. Generalmente sería ese, el de minimizarlo, simplemente no registrar que eso que sucedió para el niño pudo haber sido un trauma, o por ejemplo, en ciertos casos cuando inhibimos que el niño tiemble después de un evento que fue muy fuerte para él o de una cirugía, por ejemplo, y tratamos de detener la temblorina. La temblorina suele ser un mecanismo natural del cuerpo que precisamente utiliza para sacar esta energía atrapada y liberarla. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que aquí sí en eventos grandes o intervenciones en casos de temblores o de tsunamis, a los niños que se les dejaba temblar tenían una mejor recuperación y generalmente no hacían fiebre o no tenían pesadillas. Y en cambio a los niños que no se les permitía temblar, luego eran los niños que presentaban las pesadillas recurrentes por muchos meses en la noche. Entonces, hay una parte de cómo el cuerpo es capaz de procesar el trauma solo, por sí mismo, siendo simplemente acompañado, que cuando uno no conoce esta información le pueden parecer mecanismos innecesarios o hasta peligrosos, como esto de temblar, y entonces como adultos intervenimos, los detenemos y vamos en contra de la sabiduría del cuerpo. O sea que nos falta educación en cuanto a sabiduría del cuerpo. Muchísima de sabiduría del cuerpo y de manejo del trauma, porque como decíamos, es algo mucho más cotidiano de lo que querríamos pensar, aunque claro, en las dimensiones más grandes, por suerte, no es tan cotidiano, aunque en este país y en esta sociedad conflictiva en la que vivimos, cada día hay más personas que requerirían o van a ir requiriendo este tipo de intervención, con conocimiento de causa, que sepa trabajar aliada al cuerpo, siguiendo al paciente en lugar de quererle imponer una agenda. Experiencia somática es una herramienta, siento yo, diseñada particularmente hacia el conocimiento del cuerpo. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Absolutamente. Escuchaba yo una entrevista, un pequeño video que subió Lyle sobre experiencia somática, donde ella dice muy claramente que experiencia somática se puede incorporar al trabajo de cualquier terapeuta como una herramienta específica de cualquier orientación y enriquecer su trabajo, o también existen los terapeutas que trabajan experiencia somática todo el tiempo. En mi caso, yo estoy interesada en que esto se convierta en una herramienta más. ¿Te parece que es una herramienta vanguardista? Definitivamente yo creo que sí, incorpora las novedades de la neurociencia, de todo este conocimiento que lleva desarrollándose los últimos 20 años, de las terapias psicocorporales más modernas. Entonces definitivamente sí creo que es de vanguardia.
¿Cuáles serían algunos de los retos que puede tener un terapeuta cualquiera para trabajar el trauma con sus pacientes? Yo creo que el primer reto es que nos desconectamos con facilidad del cuerpo, y lo que Peter Levine o experiencia somática proponen es que para trabajar el trauma hay que trabajarlo directamente en el cuerpo, porque es donde está registrado. Y montones de terapias, nuestra tendencia es irnos a las palabras, y eso tiene un gran riesgo, porque simplemente narrar un evento traumático sin irlo conectando y ir siguiendo lo que eso provoca en el cuerpo puede llevar al paciente a una retraumatización. Entonces, cada vez que lo vuelve a narrar, lo vuelve a vivir y se refuerza ese cableado neuronal en su cerebro que está codificando este evento como un evento traumático que le desborda, que lo rebasa, y esto una y otra vez, o simplemente donde mejor la persona se desensibiliza y ya sin haber resuelto nada, todavía con síntomas de trauma, lo vuelve a contar un poco ya mecánicamente. ¿Por qué eliges tú como terapeuta tomar esta formación en experiencia somática? Para mí, experiencia somática es un enfoque totalmente compatible con este de Hakomi, que me viene a dar herramientas específicas para esta situación específica que es el trauma, y que como terapeuta, cuando uno está trabajando, puede surgir en cualquier momento. Y entonces el saber que voy a contar con las herramientas que se requieren para poder apoyar, acompañar al paciente en esos momentos críticos es el principal motivador para mí para entrar a este entrenamiento. ¿A qué tipo de población crees tú que le podrías aplicar la experiencia somática? ¿Como terapeuta? Ajá. Pues de entrada creo que en este acompañamiento terapéutico que hago yo con los papás, el puro hecho de poderles dar más información respecto al trauma para las experiencias muy cotidianas con los niños es ya un gran enriquecimiento. Pero también creo que a lo largo de los más de 20 años, 25 que llevo como terapeuta, el trauma puede surgir en diferentes momentos del trabajo prácticamente con cualquier paciente, y que mi responsabilidad como terapeuta es estar capacitada para saber qué hacer con esos momentos críticos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy agradecidos. Que tengas muy bonita noche. Muchas de nada más quiero recordarles que yo no soy ningún especialista en traumas, simplemente alguien que quiere seguirse formando y que tiene mucha curiosidad y ganas de adentrarse en experiencia somática. Muchísimas gracias.